Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para continuar estudiando la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Para esta ocasión empezamos a utilizar una nueva revista que es la de agosto del 2024. Esta trae 5 artículos de estudio. Lo que vamos a revisar es lo que corresponde para la semana del 7 al 13 de octubre. El tema de este artículo es lo que Jehová ha hecho para rescatar a los seres humanos del pecado y la muerte. Es el artículo de estudio número 31. El texto central de este estudio es Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. En cuanto al tema, ¿qué ha hecho Jehová para ayudarnos a luchar contra el pecado y para darnos la posibilidad de vencer el pecado y vivir para siempre? Es un artículo con pocos párrafos, son en total 15, pero hay muchos textos y la información es muy práctica y de madurez espiritual. Párrafos 1 y 2. Parte A. ¿Qué es el pecado y cómo podemos derrotarlo? Y debemos ver la idea importante. El pecado es hacer algo que está en contra de las normas de Jehová y que Él ha dicho que no debemos practicar. Pero también pecado se puede referir a la imperfección heredada de parte de Adán. De estas dos cosas se va a hablar durante este estudio. Y eso es lo que indica la idea importante. Tiene que ver con algo incorrecto que podemos hacer que va contra las normas de Jehová o se refiere a nuestra imperfección. La parte B. ¿Qué veremos en este artículo y en los demás artículos de estudio de este número de la Atalaya? Y debemos ver la nota para el lector que está al final de la revista. Lo que veremos en este artículo es que reconoceremos que Jehová nos ama muchísimo. Por eso veremos 3 preguntas. Primero, ¿qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? Segundo, ¿qué hacían los seres humanos en tiempos bíblicos para agradar a Jehová a pesar de ser imperfectos? Y tercero, ¿qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte? Cada uno de estos puntos será un subtítulo distinto. Y en cuanto a la nota para el lector que está en la página 32 de la revista, es decir, en la última página, dice lo siguiente. Querido lector, este número de la Atalaya cuenta con 5 artículos de estudio que están relacionados entre sí. En el primero hablaremos de lo que Jehová ha hecho para demostrarnos su amor y ayudarnos a luchar contra el pecado. En el segundo, aprenderemos lo que es el arrepentimiento verdadero y cómo Jehová ha ayudado a las personas a arrepentirse. En el tercero, veremos qué instrucciones recibió la congregación de Corinto para tratar el caso de alguien que había cometido un pecado grave y no se había arrepentido. En el cuarto, se explica lo que los ancianos deben hacer para manejar los casos de pecados graves. Y en el quinto, aprenderemos lo que la congregación puede hacer para seguir mostrando amor y misericordia a alguien que ha sido sacado de la congregación. Lo que vamos a analizar entonces en estos 5 artículos es lo que ya se informó en el informe 2 del cuerpo gobernante a inicios de este año 2024, sobre algunos ajustes de los que antes se llamaban expulsados y ahora que se denomina que han sido sacados de la congregación. Veamos el primer subtema. ¿Qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? La pregunta 3. ¿Cómo fue que Adán y Eva se convirtieron en pecadores? A pesar de que tenían un bonito hogar y todos los beneficios como seres humanos perfectos, desobedecieron sabiendo lo que les podía pasar. Ellos habían sido advertidos que podían morir. Satanás el diablo los tentó para que pecaran y sucedió lo que Jehová dijo que pasaría en el caso de ellos. Llegarían a envejecer y morir. Párrafo 4. ¿Por qué odia Jehová el pecado y por qué nos ayuda a luchar contra él? Para esto tenemos que leer Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21.
porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Volviendo a la pregunta 4, ¿por qué odia Jehová el pecado? ¿Y por qué nos ayuda a luchar contra él? Porque él sabe que el pecado nos aleja del mismo y nos acerca a la muerte, y para eso Jehová no nos hizo. Es posible que Satanás haya pensado que había logrado una gran victoria al engañar a Adán y Eva porque estaba cortando el propósito de Jehová. Pero no entendía que Jehová no iba a cambiar su propósito hacia los descendientes de Adán y Eva como lo había prometido. Por eso les ofreció una esperanza a todos ellos. Y es por eso que en la carta a los Romanos se habla de cómo los descendientes de Adán fuimos sometidos involuntariamente al pecado, pero también menciona que Jehová ofrece la libertad de los hijos de Dios. De alguna manera Jehová tenía que corregir lo que Adán y Eva habían hecho, empujados por Satanás el diablo. Veamos el párrafo 5. ¿Cuándo y cómo les dio Jehová un rayo de esperanza a los seres humanos? Tenemos que leer Génesis 3:15. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Volviendo a la pregunta 5, ¿cuándo y cómo les dio Jehová un rayo de esperanza a los seres humanos? Fue cuando dio la promesa de Génesis 3:15 de una descendencia que aplastaría a Satanás y arreglaría todos los problemas que causó en el jardín de Edén. Por eso también se pone el texto de 1 de Juan 3:8, donde indica que el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Él era la solución a lo que se causó en Edén. Pero esa descendencia sería también causada la muerte de él por Satanás el diablo. Ya nos podemos imaginar que esto sería el dolor más profundo que Jehová ha sentido, pero que estaba dispuesto a hacerlo porque ayudaría a salvar del pecado y la muerte a millones de seres humanos. Y uno de los párrafos más adelante vamos a ver un poco más descriptivo el sentir tanto de Jehová como de Jesús para este momento de la muerte de Cristo. Veamos el siguiente subtema. ¿Qué hacían los seres humanos en tiempos bíblicos para agradar a Dios a pesar de ser imperfectos? La pregunta 6. ¿Qué hicieron hombres de fe como Abel y Noé para acercarse a Jehová? Es interesante que en los dos casos no había instrucciones de hacer eso. Sin embargo, lo hicieron. Y es porque Abel tenía fe en Jehová y lo amaba, por eso decidió hacer un sacrificio. Tomó varios primogénitos de su rebaño y se los ofreció a Jehová. Y él aprobó tanto a Abel como a su ofrenda. En el caso de Noé, hizo algo parecido y también fue aprobado una vez que salió del arca. Esto demuestra que a pesar de su imperfección, podían agradarle a Jehová y acercarse a él. Párrafo 7. ¿Qué aprendemos gracias a que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Es interesante que Jehová le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo Isaac, por el que tenía que venir la descendencia y las bendiciones a las naciones. Esto fue una petición extremadamente dolorosa para Abraham, pero estuvo dispuesto a obedecer. Y también podríamos resaltar que Isaac también estuvo dispuesto a hacer lo que su padre dijera. Antes de que se realizara esto, Jehová lo detuvo. Este ejemplo nos demuestra que Jehová estaría dispuesto a sacrificar a su querido hijo por el inmenso amor que tiene a los seres humanos. Un muy buen punto y buen detalle aquí en este párrafo 7. Párrafo 8. ¿Qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? Aquí debemos leer Levítico 4, 27 al 29. Si alguien del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable
debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Ahora veamos Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Volviendo a la pregunta 8, ¿qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? En la primera ley que leímos, de Levítico 4:27 al 29, Jehová les hizo saber a los israelitas que mediante el sacrificar animales podían obtener perdón de sus pecados. Pero es interesante que en Levítico 17:11 dio a entender que ofrecería un sacrificio mucho mejor para salvar a los seres humanos, porque estaba hablando ahí de la sangre, pero ya no estaba exclusivamente hablando de animales, simplemente estaba mencionando que la expiación o el perdón de los pecados vendría mediante la sangre. Más tarde, en Isaías 53, 1 al 12, este profeta Isaías dijo sobre la descendencia prometida. Lo que habla aquí es lo que le sucedió a Jesús en sus últimos momentos de vida, que sufriría y moriría, asemejándolo a una oveja que se ofrece como sacrificio a favor de otros. Veamos el siguiente subtítulo. ¿Qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad? Párrafo 9. ¿Qué reveló Juan el Bautista? Debemos leer aquí Hebreos 9:22 y Hebreos 10:1 al 4 y 10:12. Empecemos leyendo 9:22. Así es, según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y si no se derrama sangre, no hay perdón. Ahora los versículos 1 al 4 del capítulo 10. Porque como la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la realidad misma de esas cosas, ésta nunca puede perfeccionar con los mismos sacrificios que se ofrecen regularmente año tras año a los que se acercan. De otro modo, no se habrían dejado de ofrecer los sacrificios, porque los que dan servicio sagrado, al haber sido purificados, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. Por el contrario, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque no es posible que la sangre de toros y de cabras elimine los pecados. Y ahora nos falta el capítulo 10, versículo 12. Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y se sentó a la derecha de Dios. Volviendo a la pregunta 9, ¿qué reveló Juan el Bautista? La expresión que encontramos en Juan 1:29 demuestra que Jesús era la descendencia prometida que ofrecería su vida como sacrificio. Juan el Bautista dijo, «Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», aludiendo a un sacrificio de parte de uno de estos animalitos usados para favor de los seres humanos. Y los textos de Hebreos 9 y 10, en especial el versículo 12, ya da a entender claramente que se está aplicando esto a Jesucristo. Veamos el párrafo 10. ¿Cómo demostró Jesús que vino a llamar a pecadores? Jesús sabía que el pecado es la verdadera raíz del sufrimiento de los seres humanos. Por eso, Él tomaba la iniciativa en acercarse a hombres y mujeres que tenían la reputación de ser pecadores, es decir, a que cometían actos que Jehová no deseaba. Por eso es que perdonó a una mujer que le lavó los pies con sus lágrimas. El relato que indica Lucas 7:37. A una samaritana que llevaba una vida inmoral también se dirigió y hablar con ella de las valiosas verdades espirituales según Juan 4. Y por supuesto, para calmar o ayudar momentáneamente al dolor del pecado que causaba la muerte, usó el poder que Jehová le dio para resucitar a hombres, mujeres y niños.
Veamos el párrafo 11. ¿Por qué se sentían los pecadores atraídos hacia Jesús? Por la manera como Jesús los trataba. Lo hacía con empatía, es decir, se ponía en el lugar de ellos, en cómo se sentían, y también le demostraba compasión. Y cuando había que hacerlo, los felicitaba por demostrar que tenían fe en él. Al actuar así, Jesús estaba demostrando que Jehová también nos ama y es muy compasivo, que busca a las personas y que por supuesto desea ayudarlos a vencer el pecado. Y eso les motivaba a estas personas a hacer los cambios y querer seguirlo. Veamos el párrafo 12. ¿Qué enseñó Jesús sobre su propia muerte? Debemos entender que Jesús sabía muy bien todas las profecías desde que Jehová dijo sobre una descendencia. Alguien tenía que morir, y ya cuando estuvo en la tierra él sabía muy bien lo que le iba a suceder, y hasta cuándo, porque habían profecías que el Mesías sería cortado. También sabía el resultado de su muerte. El resultado era quitar el pecado del mundo. Y por eso es que él enseñó a sus discípulos a poner fe en él y seguir sus pasos para ser liberados del pecado. Por lo tanto, él estaba consciente de lo que le sucedería. Veamos el párrafo 13. ¿Cómo murió Jesús? ¿Y qué nos enseña su muerte sobre Jehová? Y debemos ver las imágenes. En este párrafo se mantiene un resumen de lo que le sucedió a Jesús. Lo traicionaron, lo arrestaron, lo insultaron, calumniaron, lo condenaron y hasta lo torturaron. Además, por supuesto, de ser ejecutado en un madero. Ahora piense a Jehová viendo todo lo que le estaban haciendo a su hijo de manera injusta, todas las mentiras, todo el maltrato que recibía. A Jehová tiene que haber dolido muchísimo ver a su hijo pasar todo eso. Y cuando murió, recordamos que el relato bíblico dice que la cortina, una cortina muy pesada, gruesa, se rompió en dos de el dolor profundo que Jehová sintió. Pero decidió no intervenir, porque si él lo salvaba de la muerte, todos los miles de millones de personas que después pondrían fe en Jehová, en Jesús, no tendrían esperanza. Así que tenemos aquí la mayor prueba, como decía Juan 3:16, del amor que Jehová sintió por la humanidad, entregando a lo más valioso, a lo más precioso que él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y en las imágenes ahí tenemos, y la descripción, para liberarnos del pecado y la muerte, Jehová estuvo dispuesto a sufrir un dolor inimaginable, permitiendo que su Hijo fuera ejecutado. Y aquí tenemos los diferentes pasos, diferentes situaciones a las que Jesús tuvo que enfrentarse. Los dos sabían que era algo injusto, que no merecía Jesús hacer eso, pero él estuvo dispuesto porque era la única manera de que se derrame sangre y se perdonen los pecados de los seres humanos que luego ejercerían fe. Veamos el párrafo 14. ¿Qué le enseña a usted el sacrificio de Jesús? Que esta es la mayor demostración del amor que tiene Jehová a los descendientes de Adán y Eva, incluyéndonos a cada uno de nosotros. ¿Verdad que esto nos conmueve, nos impresiona? Todo lo que Jehová estuvo dispuesto a sacrificar para salvarnos del pecado y la muerte. Es una deuda enorme que jamás podremos pagarle a Jehová. Pero eso demuestra cuánto nos ama, cuánto ha estado dispuesto por cada uno de nosotros a pagar un precio muy alto. Párrafo 15. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos del sacrificio de Jesús? Primero, reconocer que el perdón de los pecados no es automático. No es porque Jesús ya murió, ya estamos con la seguridad de que vamos a salvarnos. No. Si deseamos beneficiarnos de este sacrificio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es imprescindible. ¿Y qué significa arrepentirse? Bueno, eso mencionan que en el próximo artículo vamos a tratar con mayor detalle estos puntos. Recuerde que son 5 artículos que tiene esta revista y todos van de la mano, todos van unidos.
Veamos ahora la primera pregunta del repaso. ¿Qué contestaría? ¿Qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, les dio un rayo de esperanza mediante hablar de una descendencia que sufriría para salvar del pecado y la muerte a los humanos obedientes. Este rayo de esperanza es para los descendientes de Adán y Eva, no para estos dos primeros seres humanos. La siguiente pregunta: ¿qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? Demostraban que se podía obtener el perdón de los pecados mediante un sacrificio animal. Además, ayudó a entender que Jehová ofrecería un sacrificio de mucho mejor valor para salvar a los humanos del pecado más adelante. Y, siglos después, el profeta Isaías así lo corroboró, dando una profecía de situaciones que llevarían a que este Cordero, es decir, Jesús, sea el sacrificio por toda la humanidad. Y la última pregunta: ¿qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte? Él fue una representación exacta de lo que es su Padre y lo dispuesto que estaba en demostrar misericordia para perdonar los pecados. Y aunque sabía el sufrimiento por el que pasaría, tanto Él como Jehová estuvieron dispuestos para que todo se desarrolle como las profecías lo decían, para beneficio de la humanidad obediente y que tuviéramos una esperanza. Sin duda, este artículo ya nos va poniendo en el lugar preciso para ir entendiendo por qué Jehová quiere que todos los seres humanos obedezcan y se salven, porque Él hizo un pago muy fuerte y quiere que ese pago, en lo posible, si se puede, cubra a todos los humanos, aunque no es posible, depende de cada uno de nosotros que lo acepte. Realmente un hermoso artículo, corto, pero que tiene muy buena información. Ya nos podemos imaginar los 4 siguientes artículos que vienen. Esto es lo que revisaremos, hermanos, para esta semana del 7 al 13 de octubre en nuestro estudio de la Atalaya. Queremos disfrutarla el fin de semana en nuestras respectivas reuniones, congregaciones o asambleas y poder así sacar información muy valiosa y entender bien por qué tanto Jehová nos ama y por qué quiere salvarnos. Esperamos disfrutar entonces de nuestra reunión. Recordamos el tema del artículo: lo que Jehová ha hecho para rescatar a los seres humanos del pecado y la muerte. Es el artículo de estudio número 31. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.